Raúl, un gusto saludarlo, un gusto también saludar a los panelistas en el programa. En primer lugar, yo me quisiera referir al número de deportaciones que estamos teniendo desde México y que han tenido un comportamiento cambiante a lo largo del año 2019. Tuvimos un inicio relativamente bajo en los meses de enero, febrero, ya que teníamos una política migratoria mexicana en donde se estaban otorgando visas de carácter humanitario para facilitar el paso a través del territorio de México. Sin embargo, el 28 de enero de este año, esa decisión y esa política de facilitar el tránsito por territorio mexicano concluyó, sobre todo en atención al volumen muy importante, enorme, que se dio de ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica que llegaron hasta México, y a partir de entonces se tomó la decisión de regresar a los procesos de aseguramiento que se tenían desde los últimos años en el gobierno del presidente Peña Nieto. Sin embargo, luego vino el acuerdo entre Estados Unidos y México, el compromiso de México de poder reducir el número de llegadas y solicitudes de asilo hasta la frontera norte de México con los Estados Unidos, y en ese momento se implementó un mecanismo, un operativo de contención con 25,000 hombres de la Guardia Nacional que están apoyando desde hace aproximadamente 2 meses a el Instituto Nacional de Migración, que también incrementó el número de oficiales en el terreno en más o menos 1,500 personas, y como resultado de ese operativo, pues se comenzaron a incrementar el número de retornos. Tuvimos el punto máximo de retorno en el mes de junio, cuando fueron retornados desde México 14,000 ciudadanos hondureños, 12,000 en el mes de mayo, pero ya a partir del mes de julio, y esa es una buena noticia, de 14,000 bajamos a 8,000 ciudadanos hondureños deportados desde México. Eso quiere decir que tuvimos una menor cantidad de llegadas hasta la frontera sur de México, y el número con el que estamos cerrando el mes de agosto va a ser de aproximadamente unas 6,000 personas. Es decir, que sí creemos de que el fenómeno migratorio se está mitigando en términos de la salida, de la movilidad humana que sale desde Honduras, desde Guatemala, desde El Salvador, y eso creo yo es una buena noticia en términos de la crisis que vivimos desde el mes de octubre del año anterior, cuando se iniciaron las caravanas. El otro fenómeno, Raúl, es lo que estamos enfrentando en la frontera norte. Debemos recordar de que Estados Unidos y México llegaron al acuerdo que los solicitantes de asilo en los Estados Unidos pues ya no hacen la espera que podía ser de 12 a 24 meses en los Estados Unidos en centros de detención y muchas veces en libertad, sino que en este momento están siendo trasladados al territorio mexicano. Hoy en día puedo informar de que existen alrededor de 35,000 ciudadanos de diferentes países que están ya en territorio mexicano y que son solicitantes de asilo ante el gobierno norteamericano. De esos 35,000, aproximadamente 12,000 son hondureños, solicitantes de asilo que han sido trasladados a México, van a tener que esperar en México durante 12 a 24 meses, y en atención a ello hemos hecho operativo ya nuestro consulado. Es un consulado nuevo, un consulado general de carácter permanente en la ciudad de Tijuana, y estamos con la expectativa de tener un consulado permanente, un consulado general también en Ciudad Juárez. De tal manera de que esa sería la situación en términos del comportamiento del flujo migratorio, una reducción de la movilidad humana saliendo desde el Triángulo Norte de Centroamérica, sin embargo, regresando desde Estados Unidos solicitantes de asilo, y obviamente con un ejercicio de contención por parte de México, que estoy seguro ya es del conocimiento de todos los ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras, y eso se convierte en un instrumento para, digamos que, desanimar o desalentar el inicio de un flujo migratorio atravesando Guatemala, atravesando México en el caso de Honduras, y pretendiendo llegar hasta Estados Unidos. Pero cada día más difícil pasar, cada día más difícil obtener asilo. De todos los solicitantes de asilo hondureños en este momento que participaron en las caravanas, ni uno solo ha obtenido asilo en los Estados Unidos. Yo diría, los hondureños tienen que tomar conciencia de que el fenómeno migratorio está teniendo barreras de contención, barreras de carácter jurídico, y que cada día va a ser más difícil poder cumplir con esa expectativa de alcanzar el sueño americano, esa expectativa de tener una vida mejor en Estados Unidos. Cada día se va diluyendo en función de todas las decisiones que están tomando los países de tránsito y los países de destino. Don Ricardo Puerta tiene unas preguntas para nuestro embajador Alden Rivera allá en México. Don Ricardo. Sí, tengo 2 preguntas, señor embajador. Una es, ¿cómo es posible que México esté actuando como tercer país seguro
en la espera cuando se pide asilo en Estados Unidos, cuando el Senado de México dijo que eso era anticonstitucional, porque eso debió haber sido acordado primero en el legislativo y después el ejecutivo hacer el pacto migratorio, que es real que se firmó, pero la pregunta es, ¿eso es un documento legalmente aceptado en México? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, el papel que está jugando México hoy en día no es nuevo. Antes de que López Obrador llegara a la presidencia de México, estaba el programa de la Frontera Sur en México, que era un programa realmente extraoficial, porque era un acuerdo entre dos grupos militares, uno de Estados Unidos y otro de México, pero el dinero que entró y el último chequeo que yo pude hacer a través de documentos públicos es que habían trasladado 20 millones de dólares, sin embargo, ese dinero nunca pasaba por el presupuesto nacional de la República de México. Y la función era, todo extranjero que esté en tránsito en México y quiera llegar a la frontera de Estados Unidos, en territorio mexicano se puede detener, y si no lleva la debida documentación se puede deportar a su país de origen. Sí, en efecto, hay una polémica alrededor de este tema, de la primera pregunta que usted me hacía en relación a tercer país seguro. Lo que le puedo informar con absoluta certidumbre es de que México no ha firmado un convenio o un tratado que lo convierta en un tercer país seguro en términos jurídicos, en términos legales. Sin embargo, como parte de los acuerdos que hicieron Estados Unidos y México, y esa es una decisión soberana de México, en la que yo me voy a limitar a no hacer comentarios ni a juzgarlo, pues sí se están trasladando solicitantes de asilo de diferentes nacionalidades a territorio mexicano. Eso está pasando en 4 diferentes puntos fronterizos, y como les mencionaba, de todos los solicitantes de asilo que hay en Estados Unidos en este momento, que pueden ser más de 500,000, yo diría que pueden ser unos 700,000 solicitantes de asilo, pues 35,000 han pasado a territorio mexicano a hacer la espera de que sean convocados por las diferentes cortes en donde se está llevando cada uno de los casos. Eso es lo que está pasando, no de manera formal. México no es un tercer país seguro, no ha firmado ningún convenio, ningún tratado con Estados Unidos que efectivamente debería de pasar o debe pasar tanto por el Senado como por el Congreso mexicano. Sin embargo, eso está sucediendo en la frontera norte, y nosotros estamos obligados a darle atención a todos los hondureños que en esa situación de solicitantes de asilo sean trasladados a territorio mexicano, ofrecerles protección consular, ayudarles con la documentación que necesiten, y obviamente ofrecerles la posibilidad de un retorno seguro a Honduras, si esa fuera la decisión de no darle continuidad a su proceso de solicitud de asilo y regresar al país. Tenemos los mecanismos y los medios para poder dar este tipo de facilidades. En cuanto a lo que pasaba con la frontera sur, pues en efecto ha existido una política de aseguramiento, y de hecho tenemos firmado una carta de entendimiento con México para asegurarnos que ese ejercicio de aseguramiento y retorno hacia Honduras sea seguro, sea ordenado y en estricto apego a los derechos humanos. Esa es una carta de entendimiento que se suscribió en el año 2010. Sin embargo, la variante en este momento es de que México incrementó su capacidad de poder asegurar, detener y retornar a ciudadanos de diferentes nacionalidades hacia sus países de origen. Tenemos 25,000 oficiales de la Guardia Nacional. Eso no existía en el gobierno de Peña Nieto, 25,000. Y luego tenemos 1,500 oficiales del Instituto Nacional de Migración, que son en adición a los que ya estaban ubicados en la frontera sur, bajo el marco y la referencia que mencionaban como parte del panel. Esa es la situación nueva, eso es lo nuevo que está pasando, y como producto de ello pues tenemos un ejercicio de contención que ha resultado efectivo y que ha evitado la entrada a México de una cantidad importante, no solamente de ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica, sino de una cantidad, en este caso sí creciente, mientras Centroamérica decrece, sí tenemos una cantidad creciente de ciudadanos del Caribe, de Haití, de Cuba, y extracontinentales que están llegando a Centroamérica, que están llegando a Sudamérica, con intención de poder llegar también hasta los Estados Unidos. Como resultado de este ejercicio de contención, y reconocemos de que no es un ejercicio
sostenible, que México va a ser imposible que sostenga, porque los costos son altísimos, pues estamos desarrollando 2 acciones paralelas de manera regional. México, Guatemala, El Salvador, Honduras. Hemos iniciado un proceso para poder hacer un ataque y tratar de desarticular todas las bandas de tráfico ilícito de personas que hacen un daño terrible a las familias hondureñas. Y por otro lado, una tercera línea de acción es el Plan de Desarrollo Integral, un plan de desarrollo integral que se detonó con la visita del presidente Hernández a México el pasado 27 de julio y que significó el inicio de 2 programas de cooperación que se llaman Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que van a generar una cantidad relativamente importante de empleo, unos 20,000 empleos, pero que es únicamente un instante, un momento de detonación que dará inicio probablemente a una gran reunión, a una gran convocatoria internacional que se realizará en el mes de octubre, en donde se pretende construir o formar una gran coalición internacional para la generación masiva de empleo, no solamente en el Triángulo Norte-Centroamérica, sino también en el sur-sureste de México. Debemos recordar de que México también tiene migración. México representa más o menos el 40% de todas las solicitudes de asilo que se presentan ante los Estados Unidos. Así que también el sur-sureste de México tiene un comportamiento parecido al Triángulo Norte-Centroamérica, y al unir el sur-sureste de México con el Triángulo Norte, estaremos creando una zona de prosperidad en donde esperamos se puedan hacer inversiones para atacar causas estructurales del fenómeno migratorio. Embajador, permítame que don Manuel Flores quiere hacerle una consulta y luego don Ricardo, no sé si el canciller Milton Jiménez también quiere opinar. Don Manuel. Sí, yo quería hacer una pregunta en relación a que yo sé que los problemas migratorios son vistos de manera regional en toda la región centroamericana. Pero usted mencionó de que tenemos 25,000 soldados, dijo, en la frontera, en México, ¿verdad? Y bueno, yo me hice la pregunta, bueno, no es el embajador. ¿Hondureño? No, son 25,000 soldados mexicanos. Y la verdad que me llena de tristeza eso, porque pareciera más bien de que la labor de estar deteniendo personas que se van hacia al norte. La verdad que la migración es un derecho humano, ¿verdad? La pregunta que tendría que hacer es acerca de que si Honduras se va a convertir en un tercer país seguro, ¿verdad? Quería saber si ya las autoridades tienen una definida una posición acerca de eso, porque cuando se hizo ya en Guatemala, al que nos afecta es a los hondureños, básicamente, ¿verdad? Ese es donde el muro de contención. Y nosotros como país seguro va a ser más que todo para los africanos y los cubanos que pasen por Honduras, ¿verdad? Pero de ahí no es un flujo muy grande que se diga, mientras que en el caso de Guatemala sí tenemos que pasar por Guatemala para poder llegar hacia el norte, a menos de que usemos Belice, ¿verdad? Entonces sí veo ese problema y quería saber si hay una determinación ya oficial de denominación de tercer país seguro. No, la duda que yo tengo, empatado con la pregunta que está haciendo Manuel, es cómo es posible que el hondureño tenga el CA4 y ahora resulta ser que el acuerdo que ha hecho México con Estados Unidos, Guatemala con Estados Unidos, que en Guatemala también está rechazado por inconstitucional, y lo dijo el nuevo presidente electo de Guatemala, dijo que iban a revisar eso porque no le encontraban la vuelta, ¿verdad? Y la pregunta es ¿dónde queda el CA4 una vez que Guatemala esté haciendo esa labor, aunque sea inconstitucional? ¿Dónde queda el CA4, que es un acuerdo de libre tránsito de los países, los signatarios, que Honduras es uno de ellos, Guatemala el otro, Salvador el otro, el que no firmó fue Costa Rica? La pregunta es cómo queda eso, porque se ha hecho un acuerdo por encima de los acuerdos que existían vigentes y que realmente debieron ser reconocidos para no debilitar más la institucionalidad que tenemos. Sí, yo debo indicar de que Guatemala no es tampoco un tercer país seguro. Guatemala no firmó el documento y obviamente hay una oposición en el Congreso guatemalteco para poder aprobarlo. Yo creo que existe una conciencia en Guatemala de que
realmente necesitan tener capacidades operativas y necesitan tener recursos financieros para poder actuar como un tercer país seguro, porque eso demanda una cantidad importante de recursos para poder mantener en su territorio a ciudadanos de otros países que son solicitantes de asilo ante Estados Unidos, pero que van a permanecer en territorio guatemalteco. Así que Guatemala no es tercer país seguro y será probablemente, estoy seguro, que será el próximo gobierno quien deberá analizar y tomar la decisión acerca de esta solicitud que probablemente les está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Obviamente con Guatemala nos une no solamente el CA4, don Ricardo, nos une también la Unión Aduanera. Es decir, el CA4 permite el libre tránsito de personas en los 4 países del norte de Centroamérica, incluyendo Nicaragua, y la Unión Aduanera también es un mecanismo a través del cual se facilita el tránsito de mercancías y de personas entre Honduras y Guatemala, y estamos esperando que El Salvador pronto se va a adherir también a este mecanismo de la Unión Aduanera Centroamericana, que es una gran expectativa desde 1960. Así que hay todo un régimen legal que es necesario estudiar, hay todo un régimen jurídico que se necesita ser analizado antes de que cualquier país del Triángulo Norte de Centroamérica acceda a convertirse en tercer país seguro. Yo no creo que esa sea una decisión fácil, yo no creo que esa sea una decisión que se pueda tomar en el corto plazo. El presidente Hernández manifestó el día de ayer en su visita a Estados Unidos, en la reunión que tuvo con el secretario de Seguridad, de que Honduras no tenía capacidad de poder convertirse en un tercer país seguro, ya que el tránsito de ciudadanos extrarregionales y extracontinentales en este momento, para el año 2019, probablemente se va a cerrar entre 60,000 y 70,000 personas. Honduras no tiene capacidad de poder atender 60,000 o 70,000 personas durante un periodo de 12 o 24 meses. Así que yo estoy seguro de que esa no es una decisión que se va a tomar de manera antojadiza, no es una decisión que se va a tomar sin haber analizado todo el contexto jurídico, sin haber analizado las capacidades reales en materia financiera, en materia económica para poder hacerlo, y obviamente analizarlo en función de las implicaciones que en términos de seguridad interna, seguridad nacional pudiera tener para Guatemala, para Honduras, para El Salvador o para cualquier país de la región. Nicaragua también es un país de tránsito. Yo no creo que esto se dé en el corto plazo y obviamente los países tendrán que hacer los análisis previo a tomar una decisión tan compleja como la que se está planteando en este momento. En Washington trasciende que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha dicho en las últimas horas su preocupación que el país recibe una cantidad importante, casi inimaginable de personas debido al endurecimiento de la política migratoria en los Estados Unidos y a los acuerdos entre Washington y países como Guatemala y México. Y han transitado hasta la fecha alrededor de 30,000 personas y la solicitud de asilo podría alcanzar los 60,000 en un año. ¿Qué decir de eso, embajador? Sí, en efecto, el tránsito de ciudadanos extrarregionales, sobre todo de Haití y de Cuba, y extracontinentales, sobre todo de países de África, es impresionante. Los números son altísimos. Aquí en México tenemos la presencia de probablemente 30,000 o 40,000 ciudadanos extrarregionales y extracontinentales que también están con expectativa de llegar hasta la frontera norte de México, la frontera con Estados Unidos, y el tránsito es un tránsito creciente, a diferencia de la movilidad humana del Triángulo Norte de Centroamérica, que se está reduciendo. Como le mencionaba, estamos regresando a los números del año 2016, 2017 y 2015, que era un comportamiento relativamente normal, esperado, en función de lo que estábamos viviendo desde los últimos 10 años, pero el comportamiento de los países del Caribe y extracontinentales es altísimo y en situación creciente. Así que de nuevo mi reflexión y mi seguridad, mi certidumbre es de que esta no es una decisión que se va a tomar sin haber analizado todos los aspectos y todas las implicaciones que tiene convertirse en tercer país seguro. Vaya. Sí, finalmente, don Ricardo, para aprovechar la gentileza que ha tenido el embajador Alden Rivera de Honduras en México de atender esta comunicación. No, yo me sigo preguntando qué viene para Honduras. Usted ha aclarado algo, pero yo me acuerdo que cuando empezó la caravana, 2 días después, usted dijo que había sido un total fracaso y mire los efectos que ha tenido la caravana. Yo creo que es cierto
Y ahora me voy a referir a algo que, con relación a Venezuela y Colombia otra vez, hay un mediador, Stein, que fue el mismo guatemalteco que vino aquí cuando se hicieron las investigaciones que se hicieron aquí sobre El golpe de Estado. sobre el golpe de Estado. Lo primero que hizo Stein, le encomendaron el asunto migratorio de Colombia con respecto a Venezuela. Lo primero que hizo es hasta dónde podemos contestar el problema. Y dio una cifra que es preocupante, pero es realista, de acuerdo al diagnóstico que hizo el equipo de él, diciendo, mire, nosotros nada más que podemos lidiar con la situación a un 70%, el 30%, eso no hay quien lo controle en términos de los recursos que tenemos. Y yo creo que eso sería una medida muy razonable en el sentido de decir, miren, esto está en una situación incontrolable. Redadas que han hecho en Estados Unidos, la pregunta es, ¿y dónde ponen a la gente que apresan? Los centros de migración en Estados Unidos están topados. 670 y pico de centros, creo que son 678, y ya no cabe más nadie. Los albergues que se improvisaron en la frontera son albergues que algunos de ellos han sido denunciados como de trato inhumano. Y realmente el problema más grave es cómo se atiende a las mujeres y los niños, porque esos albergues en algunos casos han sido almacenes, han sido facilidades que tenía el ejército, pero no para mujeres y niños, evidentemente, etcétera. O sea, yo creo, y el otro punto, señor embajador, y lo hago con todo respeto, ¿por qué Honduras no hace una petición de carácter regional en el sentido de que todos los países que estamos sufriendo el asunto migratorio o que somos un problema para Estados Unidos, que entre paréntesis Estados Unidos es el único país que puede ser tercer país seguro, por el desarrollo económico y la riqueza que tiene. Todos estos países son, y perdone que use la expresión, son como basureros que quiere utilizar Estados Unidos diciendo, mira, yo no los quiero aquí, vete para tu país, no te puedo mandar a tu país de origen, pero tengo como alternativa tercer país seguro. Eso evidentemente cambiaría radicalmente la situación si Honduras tuviera un frente regional o a través de Honduras decir, bueno, vamos a sentarnos todos del lado de acá de las naciones que estamos, entre comillas, provocando el problema para Estados Unidos, y al mismo tiempo que Estados Unidos vea que esto no es un problema binacional, esto no es un problema de Honduras con respecto a Estados Unidos, esto es un problema regional. Hay mucha gente que pasa por aquí y Honduras no tiene que tener absolutamente nada que ver con eso. Lo mismo pudieran decir los otros países con respecto a los hondureños, etcétera, hasta llegar a México. Entonces, y el otro punto, ¿por qué no llamamos a la Bachelet para que diagnostique, enjuicie la situación migratoria, pero con respecto a derechos humanos, no con respecto a tener seguro las fronteras, que hay que tenerlas, porque todo país tiene que tener sus fronteras seguras, pero en cuestión de migración, la seguridad hay que dársela al migrante y a su familia, porque es un derecho humano. O sea, no es un derecho que le otorgue ningún país, ni ningún país tiene derecho a quitarle ese derecho a un individuo que quiera moverse de su país de origen hacia otro país. Manuel, ¿tú tenías algo que decir con respecto a las estadísticas de la gente que se queda? Sí, era de que siempre estamos hablando de las personas que han sido deportadas, ¿verdad?, que estamos recibiendo. También de las detenciones que ocurren en los Estados Unidos por el Border Patrol. Pero no estamos diciendo nada de las personas que cruzaron la frontera y que lograron su objetivo. Y no tenemos ni estimaciones, porque sí, hay unas estimaciones, pero son muy viejas. Inicialmente el señor embajador dijo que no pasaban más del 3%. No sé, yo pienso que es un número muy conservador. Es un número mágico. Muy conservador. Embajador. Sí,
decirle a don Ricardo que yo comparto plenamente sus preocupaciones. El tema migratorio es un tema humano, es un tema que tiene que ver con la vida de las personas, tiene que ver con integridad física, con integridad emocional, tiene que ver con los sueños y las expectativas de las familias que tienen derecho a aspirar a una vida mejor, y comparto plenamente que la migración es un derecho humano. Yo no tengo ninguna diferencia con la posición y con las reflexiones que hace don Ricardo, y las comparto plenamente. Lo que sí tengo que decir es de que las actividades y las acciones se están tomando. Estamos trabajando con México de un plan de desarrollo integral para atacar las causas estructurales del fenómeno migratorio, en una acción paralela a todo el ejercicio de contención que está realizando México como resultado de sus acuerdos con Estados Unidos. Ese plan de desarrollo integral, yo tengo la esperanza y me siento optimista alrededor de la posibilidad de que tenga un efecto positivo en términos de atacar causas estructurales del fenómeno migratorio. Estamos conversando con Estados Unidos de manera permanente, y la visita del presidente Hernández ayer a los Estados Unidos obviamente responde a esa necesidad de que tengamos un acuerdo no solamente bilateral entre Honduras y Estados Unidos, o bilateral entre Honduras y México, sino un acuerdo regional. Esto es un problema regional que ahora es atacado también por causas extrarregionales. Tenemos ya un fenómeno de migración que viene desde el Caribe, tenemos un fenómeno de migración que viene desde países africanos. Existe una complejidad enorme, pero estamos trabajando, estamos avanzando en el plan de desarrollo integral, como ya lo mencionaba, estamos avanzando en las conversaciones con Estados Unidos, estamos también haciendo un ejercicio para poder desarticular las bandas de traficantes que son delincuentes, es crimen organizado, porque están poniendo en riesgo la vida, en base a engaños, la vida de ciudadanos y de familias de todos los países que inician un flujo migratorio con la expectativa de tener una vida mejor. El problema es un problema de carácter humano, hay que tener sensibilidad para poder trabajar el tema migratorio, hay que tener sensibilidad con los hondureños, hay que tratar de entender el por qué el hondureño migra, y obviamente tener esa idea de que ellos migran porque tienen aspiraciones de una vida mejor para ellos, para su familia, para sus hijos y probablemente también para sus nietos. Así que el problema se está abordando con responsabilidad, se está haciendo un trabajo con mucha fortaleza, con mucha intensidad. Aquí en México tenemos reuniones todos los días lunes a las 10:30 de la mañana en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Ahí nos encontramos México, Guatemala, El Salvador, Honduras, para seguir avanzando en esa ruta que pueda darle solución a un problema que está abatiendo y afectando la vida de todos los países en la región. Yo quisiera darle esa certidumbre a don Ricardo de que estamos trabajando con responsabilidad, que entendemos que este es un problema que tiene que ver con la vida de las personas y que tiene que ver con los derechos humanos de las personas, pero que estamos avanzando y estoy seguro que estamos en la ruta correcta. A don Manuel reiterarle lo mismo, estamos en esa ruta, don Manuel. Obviamente es imposible tener cifras de las personas que ingresan irregularmente a los Estados Unidos, porque es eso, es un tránsito irregular, es un tránsito invisible, y no hay manera de poder generar estadísticas sobre personas que no son detectadas por ningún mecanismo gubernamental de carácter migratorio. No sabemos cuántas personas están entrando irregularmente a Estados Unidos, no lo conocemos, conocemos únicamente lo que tiene que ver con las detenciones, que es el único elemento bajo el cual tenemos una intervención estatal a través de las instituciones de carácter migratorio en nuestros países, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en México y en los Estados Unidos.